Bienvenidos esta noche de Almas Rotas aquí en este canal, este programa que nos gusta muchísimo porque es conocer un poco la naturaleza, la mente humana, el comportamiento, aprender un poquito, analizar. Bienvenida, doctora Mel. Hola Lupita, de nuevo, mucho gusto estar aquí. Sí, algo que pues sí nos inquieta y al mismo tiempo nos da muchísima curiosidad y una gran necesidad de saber, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas conductas que para muchos de nosotros serían inimaginables, pero que suceden? Exacto, y que hemos platicado en otros casos que puede ser una persona que conozcamos, que hayamos visto como una persona normal, de conducta intachable, y de repente resulte un monstruo o una persona desequilibrada. Eso siempre puede suceder, es como casos que hemos visto fuertes, ¿no, doctora Mel? Muy, muy fuertes y que precisamente a través de estudiarlos, de analizarlos, en algunos hay mucha información, afortunadamente ha habido investigación tanto psicológica como desde el punto de vista neurológico también de muchos de estos casos y eso sí permite tener como más idea, ¿no? De incluso no tanto diría yo como prevenir, pero sí tal vez anticipar posibles desviaciones de carácter y ahí sí evitarlas, ¿no? Ujú. Exacto. Oye, pues vamos a empezar el día de hoy. Tenemos a Ana Carolina. Ana Carolina fue catalogada y en medios descrita como la adolescente psicópata. Yo se los voy a platicar, vamos viendo, hay poca ilustración con respecto a este caso porque ella era una menor de edad cuando esto sucede. Esto sucedió el año 2013. El 4 de mayo, elementos de la Policía Ministerial en Chihuahua encontraron en el paraje de la calle Faisán, en la Colonia México, 2 cadáveres calcinados. Ese mismo día, Carolina reportó la desaparición de sus padres, María Albertina Ortegón y Efrén López Tarango, de 69 y 88 años respectivamente, que según dijo Carolina, Ana Carolina, vivían en la calle 25 y Bustamante, número 2505, en la colonia Altavista. Afirmó que el jueves y viernes estuvo con ellos y fue hasta el día 4 de mayo que los perdió de vista y por eso decidió reportar su ausencia. Conforme Ana Carolina hablaba con los ministeriales, los investigadores detectaron inseguridad y datos contradictorios. Contó que había estado con amigos y que no sabía qué podría haber pasado en su casa. Eso llevó a que las autoridades dijeran, vamos a ampliar este interrogatorio y a investigar un poco más profundo. Y empezaron a convocar a las personas que habían estado con Ana Carolina esos días. Eh, Amigas de confianza dijeron que Ana Carolina les llegó a decir en algún momento que les iba a meter un susto a sus papás por no protegerla del acoso escolar. Las amigas no consideraron esto como algo serio y mucho menos como una advertencia. También llamaron a declarar a José Alberto Grajeda Batista, que era el novio de Ana Carolina. Las preguntas que le hicieron a José Alberto eran de rutina, nada fuera de lo común. Sin embargo, esto lo puso muy nervioso y agobiado por la culpa que sentía. José Alberto empezó a contradecirse una y otra vez hasta que explotó y dijo, necesito un psicólogo. Fue entonces que narró a las autoridades, notoriamente arrepentido, que él y su novia, junto con Mauricio Alexis Domínguez, Zamarrón, amigo de ellos, habían asesinado a la pareja. Finalmente también detuvieron a Mauricio y se le interrogó. Las entrevistas fueron grabadas en presencia del defensor público y los 3 asesinos detallaron cómo cometieron el crimen. Y los hechos fueron así. Ana Carolina comentó a José Alberto que tenía muy mala relación con sus padres, que ya no aguantaba los malos tratos. Después, ambos adolescentes, José Alberto y Ana Carolina, se lo contaron esto a su amigo Mauricio. Y él, pues muy solícito, les ofreció ayuda para deshacerse de Efrén y Albertina. Y no solo eso, también les dijo cómo borrar todas las huellas y las evidencias que pudieran incriminarlos. Planearon todo. Ana Carolina heredaría muchísimo dinero, pues su papá era un próspero empresario, dueño de bares y expendios de licor en Chihuahua y Texas. Eligieron entonces el viernes 3 de mayo del 2013, aprovechando que no habría personal de servicio en su casa, y Efrén el padre era cuando regresaba muy tarde por la noche de jugar bolos. A Albertina sería muy fácil someterla.
Los tres jóvenes llegaron al domicilio, Mauricio, perdón, se metió un ruido. A los tres jóvenes llegaron al domicilio, Mauricio se escondió, mientras que José Alberto y Ana Carolina dijeron que prepararían algo en la cocina. Albertina escuchó que su hija la llamaba porque no encontraba un ingrediente en la cocina y cuando entró, bueno, espérenme un segundito. Mauricio se escondió mientras que José Alberto y Ana Carolina dijeron que prepararían algo en la cocina. Albertina escuchó que su hija la llamaba porque no encontraba un ingrediente y en cuanto cruzó la puerta, fue atacada por la espalda y sometida por Mauricio el amigo, quien la asfixió. El último rostro que vio Albertina fue el de su hija, quien complacida la veía agonizar. Le inyectaron 3 jeringas de veneno para ratas en el pecho y en la yugular. Escondieron su cuerpo y aguardaron a que llegara Efrén. Cuando el hombre llegó a la casa, Ana Carolina repitió la misma rutina. Desde la cocina lo llamó, lo atrajo, y fue José Alberto en esta ocasión quien lo estranguló. Rodeó el cuello del hombre con una cadena, lo sujetó a una pata de la mesa para que no pudiera moverse en caso de que despertara, y también le inyectaron veneno en la yugular. Después de cometer estos asesinatos, los jóvenes se limpiaron las manos con cloro, robaron dinero de la casa y fueron a cenar hot dogs. De regreso en la casa bebieron cervezas, platicaron y finalmente los 3 se fueron a dormir. A la mañana siguiente limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cuerpos en bolsas de plástico, los subieron a la camioneta de la familia y manejaron rumbo al periférico Lombardo Tolerano y con toda la sangre fría se detuvieron para comprar 13 litros de gasolina que llevaron en tambos de plástico. En una zona baldía cerca del parque acuático Sapo Verde, arrojaron los 2 cuerpos que después de rociarlos con gasolina les prendieron fuego. Habían terminado el plan y regresaron a la ciudad. Dejaron a Mauricio en su casa y Ana Carolina y José Alberto celebraron yendo a un centro comercial en donde se probaron, anillos de matrimonio y luego comieron en un buen restaurante. En la noche se arreglaron y salieron de fiesta. A la mañana siguiente de la celebración de los jóvenes, la policía encontró los cuerpos quemados de Albertina y Efrén. Además, estaban atados por la espalda. En sus rostros reflejaban que no tenían miedo de sus agresores. Eso según dijo el investigador David Ochoa, analista criminal. Albertina se la identificó por una prótesis que llevaba en la cadera. Ese mismo día, Ana Cristina denunciaba la desaparición de sus padres ante las autoridades. ¿Pero quién era Cristina? Ana Cristina nació en México en febrero de 1996 de una madre portadora de VIH y un padre desempleado que vivía en situación de calle. La adoptaron en el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, en el Distrito Federal en 1997, la señora María Albertina Enríquez Ortagón, sobrina del héroe revolucionario Abraham González, y el señor Efrén López Tarango. Tenían entonces 45 y 65 años respectivamente. Su padre biológico murió cuando Ana Carolina era muy pequeña y su madre en el 2008. Ana Carolina además tenía una hermana mayor por parte de su madre. Por parte de Efrén tenía 6 hermanos, hermanastros podría decirse, ¿no? Que Efrén tenía de un matrimonio anterior. Para Albertina era su única hija. Ana Cristina nunca pudo sentirse integrada a esta nueva familia y eso al parecer la llevó a acumular rencor hacia sus hermanos, que según ella solo buscaban a Efrén para sacarle dinero. Quienes conocieron a Ana Carolina la describen como una niña tranquila, reservada, inteligente, pero poco sociable. No era afecta a expresar sus emociones a pesar de que era víctima en la escuela de acoso. Le decían Anita la huerfanita. Efrén y Albertina consentían a Ana Carolina, le cumplían todos sus caprichos y la llenaban de regalos, viajes y todo lo que pidiera. A pesar de que nunca se le negó nada, el resentimiento de su hija seguía creciendo sin que ellos pudieran sospecharlo. Margarita, quien fue niñera de Ana Carolina y por lo tanto la conoció desde que era una bebé, la describió como una persona normal. La conocí desde bebé, todos estos años de estar con ella. Lo que les puedo decir es que no tiene nombre lo que hizo, no lo entiendo. Era muy tierna. Pero al llegar a la adolescencia, el carácter de Ana Carolina cambió.
se volvió agresiva con sus padres y peleaba con ellos sin tener razón. Parecía ser un cambio normal por la edad, pero había algo mucho más grave. Se convirtió en una persona cruel hasta con su pequeño perro Ámbar. Efren y Albertina pensaron que un tiempo fuera y lejos de su novio José Alberto, con el cual ellos no se llevaban bien y cuya relación le habían prohibido, le haría bien a su hija. Planearon enviarla a un internado en los Estados Unidos después de llevarla de viaje a Venecia, pero esto no llegó a suceder. Antes de estos viajes, Ana Carolina ya tenía trazado el plan para deshacerse de sus padres. Quería salir de la burbuja color de rosa en la que vivía para ser libre, según ella. Cuando interrogaron a Ana Carolina, dijo que no se arrepentía. Bueno, dijo sí y no. Sí, porque ya no me voy a poder casar con mi novio, y no, porque ya no aguanto a mis papás. Dijo que además era feliz y libre en un futuro, así se veía a ella si no la hubieran descubierto por este asesinato. Afirmó que sufría abusos sexuales, malos tratos y humillaciones por parte de Fren, y que Albertina los toleraba por miedo. Declaró: yo quería amor y ellos solo me compraban todo con dinero, nunca mostraban cariño con humildad. Nadie va a entender lo que yo aguanté muchos años, no lo hice porque sí, tuve mis motivos. La adolescente fue sometida a exámenes psicológicos y los resultados fueron esclarecedores y sorprendentes. Se concluyó que Ana Cristina, a pesar de su juventud, tenía el nivel más alto de psicopatología en la escala de crímenes violentos del FBI, es decir, 9 de 9. Era sádica sexual, carecía de empatía y remordimiento, y el distanciamiento de sus padres fue paulatino. Finalmente fue condenada a 14 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio agravado y enviada al Centro Especializado de Reinserción Social para Menores Infractores, de donde salió en libertad a los 5 años, en 2018, por tener un comportamiento ejemplar. La favoreció la reforma de Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Infractores, que decretaba aplicar 5 años como pena máxima para menores delincuentes del país. Cuando Ana Carolina salió, desapareció del mapa. Según leímos en una edición de La Jornada, al salir de la cárcel fue recibida por un grupo religioso que la trasladó al aeropuerto y posteriormente a la capital del país, donde sería tratada por especialistas en problemas de conducta. Este es el caso de Ana Carolina, considerada una adolescente psicópata. Doctora Mel, ¿qué opinas de esto? Que hay mucho que decir de esto. Uy, en primer lugar, una cuestión tan escalofriante, porque ella llega con 1 año de edad. Ella nace en el 96, es adoptada en el 97, tal como lo narrabas, como una bebé, por una pareja mayor, ¿no? Una pareja que ya tenía edad madura, él bastante mayor que la madre, pero la madre también ya era una mujer en sus 40s, ¿no? Medios o tardíos. 96. Y sin embargo, bueno, pues tienen este deseo de darle un hogar, ¿no? A una niña que viene pues de una pareja totalmente rota, ¿no? También muy descolocados, ¿no? La madre con este virus y en esos tiempos, y luego el padre pues desempleado y vete a saber. Entonces, aquí sí definitivamente creo que la investigación que hicieron sobre su personalidad es muy reveladora, porque ya ves que nosotros hemos hablado aquí en Almas Rotas sobre diferentes ópticas para entender los comportamientos criminales, pues obviamente con base en la psicopatía. Y hemos hablado recientemente, todavía en el episodio pasado, sobre estos estudios de James Fallon acerca del cerebro psicópata. Y ahí él explica cómo sí existen características muy concretas en estos cerebros, pero que se desarrolla posteriormente en la psicopatía y sobre todo la conducta criminal con una sumatoria de otros elementos que son ambientales, ¿no? De crianza y demás. Entonces aquí, aunque suene fuerte y doloroso, me parece que sí es muy probable, no lo señala la literatura que hay respecto a esta chica, pero muy probablemente sí se encontrarían estas características en su neurofisiología, pero parece que lo que se sumó y dio lugar a todo lo demás es que ella sabe que es adoptada y no tolera
Sí, claro, ese es como un choque, doctora, porque ahorita que le estás diciendo, claro que le tiene que haber afectado, no sabemos las circunstancias del embarazo de su madre. Ujú. No sabemos, el padre muere muy joven, no sabemos si eran consumidores, eso no lo dice, si tenían algún tipo de adicción y consumían algún tipo de sustancia, pero claro que el embarazo tiene que haber sido traumático para ella. La adoptan además un año después de su nacimiento, Exactamente. que eso ya le da un tiempo de vida en el cual, o sea, no es lo mismo tener un bebé desde el día uno que naces, en cuanto nace el bebé se lo entregan a los padres adoptivos, no es lo mismo eso que un año después, no sabes qué estímulos ha recibido, Exacto. qué le puede haber afectado, qué traumas puede haber recibido, sobre todo en estas condiciones. Sí, Finalmente, ella está, de la Ciudad de México se la llevan para allá. Como tú dijiste, dos padres mayores, 65 años. sí. 65 años son muchos años para tener una niña de un año. Es, Ujú. y puede ser muy amoroso, no estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que hay una diferencia de edad muy grande. Por lo tanto, Correcto. cuando viene esta adolescencia, que de por sí son edades muy difíciles, cuando viene esta adolescencia, el rompimiento es todavía más grande, porque no es de una generación a otra, es dos generaciones atrás, las que tienes que entender a tu adolescente. Por otro lado, hay 6 hijos de Fren que gozan del dinero de Fren, de los beneficios de Fren, pero son sus hijos. Y ella Ujú. yo creo que no lo logra entender, o sea, es como, siento yo, supongo, ella es como, estos son de mi propiedad, yo los tengo que compartir con estos otros que le vienen a pedir dinero a mi papá, pues sí, pues también son sus hijos, ¿no? Pero los hijos deben haber tenido 40 y tantos años. Pues sí, imagínate. Sí, Exacto. y esto que decías, perdón, rápido nada más, es muy, muy importante de que del nacimiento al año, o sea, yo decía, la adoptan solo con un año de nacida, por eso ella podría haberse percibido a sí misma como genuinamente parte de esa familia, pero como sabe que es adoptada y como parece que esto se sabe en la comunidad, y dice, por eso le hacían bullying en la escuela y la la trataban, huerfanita, le decían, sí. eso le hace un daño, pero también este apunte que haces es fundamental. Del nacimiento al año, lo que haya pasado es también fundante de la Es personalidad. que claro, ustedes nada más revisen lo que aprende un niño, o sea, los cambios que hay, quienes hayan sido madres aquí o padres aquí, observadores de la infancia, los cambios que hay de un niño recién nacido al año. Así Es es. cuando primero se sienta, escucha, agarra, percibe, todos sus sentidos están percibiendo absolutamente Come. Ujú. todo, por eso dicen, es un cliché que decimos, son unas esponjitas, es que lo son, y perciben muchísimo, a lo mejor no hablarán ni nada, tendrán, pero claro que están percibiendo todo el entorno y están absorbiendo emociones y estímulos. Y esta niña se la quitaron a la mamá de un embarazo seguramente difícil, se lo pasan al DIF, por supuesto, en el DIF los pueden atender muy bien, seguramente, pero no existe este afecto, no existe este afecto de abrazos que necesita un niño, de comidita en la boca, que los tienen, sí, porque yo lo he visto, pero no existe la dedicación de una madre a un hijo. Hemos visto mamás que son madres de 3 y Sí, apenas se dan abasto. Bueno, ahora imagínate una persona que está cuidando a 5 niños, ¿no? No es lo mismo, no es ese mismo afecto, ese no. mismo cariño que tú necesitas, no lo tiene. Y esta niña estuvo un año sin este afecto maternal que necesitaba, ¿no? Sí, Eh, porque aparte acuérdate que también yo les he platicado de esta teoría que a mí me parece muy valiosa de André Green, este psicoanalista francés que habló de la madre muerta y el amor helado, refiriéndose a que lo que puede suceder cuando una mamá, a lo mejor, porque no sabemos mucho de la madre, pero a lo mejor la madre tiene a esta bebé, a lo mejor la tiene un par de meses, donde tal vez sí la cuida, tal vez sí la amamanta, la abraza, la empieza, esto se llama investir, o sea, la empieza a investir de ese amor maternal que tú estás diciendo, pero después se la quitan. ¿Por qué? Porque a lo mejor si la mamá se declara incompetente o está muy enferma o entra en una depresión, se separa del padre, algo pasa que la arrebatan de los brazos de la madre. En este momento, cuando ella ya había sido, porque eso es lo importante, ella ya había sido investida del amor de esa madre y después se le quita ese amor, se le desinviste, en ese momento hay una fractura en estructuras muy importantes de la psique temprana,
que pueden dar por resultado una frialdad y una dificultad para establecer vínculos significativos por el resto de la vida. Claro, por supuesto, claro, que pues eso es mucho más dañino, porque aquí nos preguntan qué tan dañino puede ser, qué tan dañino puede ser decirle a desde muy temprana edad que son adoptados. Es lo más sano que hay. Cuando es una relación sana, una familia estable y se le conduce de una manera correcta, decirle a un niño que es adoptado está bien, porque un niño adoptado es un niño elegido, Sí. que también se tiene por voluntad, ¿no? Así que no es malo que seas adoptado, lo malo es cómo es el trato, ¿no? O la diferencia que hay. Porque podrían haberle podrían haberla acosado en la escuela con su condición de adoptada y no haberle afectado si hubiera tenido la seguridad necesaria. Podría haber tenido todas las armas para defenderse, porque eso sucede. El problema es que todo el acoso que alguien o burla que puede hacer a tu persona, alguien del entorno, te va a afectar en la medida que tú que tú lo creas, ¿no? Sí, Entonces, si ella hubiera tenido repito, son papás mayores, entonces, si ella no hubiera sentido esta diferencia entre hermanos y ella por la adopción, no habría tenido problema. Pero ¿cómo se iba a integrar ella con hermanos de 40 años? ¿Cómo se iba a integrar una niña con hermanos, si no 40, vamos a suponer que tuvieran 30, no importa, 30 años, si quieres? Son muy grandes, son muy grandes. Entonces, claro que soy adoptada y no me adapto porque ellos ya tienen su familia formada. No es lo mismo, ese es lo complicado. sí, Y sí, yo creo que también puede haber afectado mucho la depresión posparto de la madre. Aquí nos dice bronquitis también. puede ser. Puede haber sido también una depresión posparto, puede haber sufrido maltrato por parte de la madre y aún así, y aún también rechazo también por parte de la madre. Como tú puedes haber sido la amorosa o puede haber sufrido rechazo. Y todo eso puede haberle afectado sin duda alguna. Y se va sumando, o sea, es muy importante, por eso siempre estamos insistiendo en eso, porque también dice bronquitis que siempre es fácil echarle la culpa al factor biológico y entonces ya no se llega a las verdaderas causas. No, es que siempre es una combinación, pero Multifactorial, por la multifactorial. conclusión, exacto, pero por la conclusión a la que se llegó a través de los estudios, de que ella era una persona con una psicopatología gravísima, del nivel más alto que tiene en sus parámetros, porque hay diferentes parámetros para medir esto, hay categorías de 22 factores, o sea, depende de quién estemos hablando, pero en el caso del FBI, el máximo es 9 y ella está en ese 9. Eso nos hace pensar que es muy probable que sí tuviera una cuestión neurofisiológica determinante o no determinante, pero sí que la inclinaría muchísimo a poder adquirir este tipo de personalidad con esta patología. Y si a eso se suma todo lo que estamos diciendo, que no sabemos qué pasó de su nacimiento a su primer año cuando es adoptada, luego que llega a una familia donde hay una diferencia muy grande de edad, luego en parte lo que ella dice, que no hay absolutamente ninguna mala intención, pero sí se ve que fue muy consentida, no se le deben haber puesto muchos límites, entonces vele sumando como un saquito, ¿no? Todas esas cosas y tienes este resultado. Por eso les decía, en el caso de James Fallon, que lo hemos hablado acá, él analizó un montón de tomografías para ver los rasgos del cerebro psicópata y uno de los cerebros que analizó y dijo, este es un cerebro psicópata, era el de él. Y este hombre nunca se volvió criminal. Tuvo una familia, hizo el bien a la sociedad y murió no hace mucho y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el entorno no aportó a que se desarrollara pues el mal, ¿no? A partir de ese cerebro que venía como venía. Entonces aquí es toda la combinación de factores. Lo que sí es una realidad es que ella sí que tenía absolutas características de frialdad, de indiferencia, de falta de empatía, que se mantuvieron, pues sí, latentes a lo mejor durante Sí, los... pero esto que matan a los padres y se van a comer unos hot dogs, porque además les inyectaron veneno en la yugular. Yo no sé si el amigo me queda claro que probablemente haya sido, bueno, pues es el que les da la idea de cómo y les dice cómo lo van a librar y todo, ¿no? El amigo, este es el amigo, del que les dice, yo les voy a decir cómo borrar las huellas y cómo le vamos a hacer. Es el casi el que les da el plan. El novio no, el No, novio al final sí participa, pero es el que explota y dice, o sea, no, o sea, sí se sí, arrepiente, o sea, él como que sí tiene entraña, sí, ¿no?
yo no sé entonces si a la hora de cometer estos crímenes debe haber estado bajo alguna sustancia o algo para poderlos cometer, porque él sí es el que explota y le dice a la policía, bueno, ya, la verdad, ya, ya les voy a confesar, y porque la policía no tiene que hacer tanto. O sea, le están interrogando de rutina y luego suelta la sopa. Y Y además dice, todo. necesito un psicólogo. Exacto, él necesita, él tiene absoluta conciencia de lo que hizo y de la culpa y se siente pésimo y seguramente también salió libre porque él era también menor de edad, no así el amigo, tenía 18, él tenía apenas 17, así que debe haber también apelado a esta nueva ley, que bueno, que en ese momento era esa nueva ley para menores infractores, y es el que echa de cabeza a la novia. Ella todavía dice, no, es que yo, hombre, si no me hubieran cachado, no, ya me Feliz. feliz de la vida. O sea, había una absoluta desconexión entre padres e hija, Así es. absoluta. Y Y ella, no la justifico, pero no, sí creo que haya sentido que esto de tanto darle, no había malinterpretado todo este consentimiento material, ¿no? Que los papás lo hacían con muchísimo amor, pero insisto, repito, ¿verdad? Eran papás muy grandes. Entonces, él lo hacían con mucho amor y ella lo malinterpreta. sí, y aparte ella, acuérdate que también lo relataste ahora, ella tiene todos estos rasgos de los grandes psicópatas manipuladores con un coeficiente intelectual muy elevado y una gran habilidad para manejar a los demás. Por eso también yo creo que a los papás por ahí también se los traía mareados y por eso no le ponían límites, que eso es un fallo también, por supuesto, de ellos, pero que ella lo debe haber sabido sortear muy bien. Al novio lo mismo, o sea, ¿por qué pudo manipular al novio? Por eso, porque ella tenía esa capacidad de envolver a través de su palabra, de su personalidad, ya la vimos ahí como era toda chiquita, menudita, se veía frágil, entonces esta gente que inspira como mucha ternura, mucho deseo de protección y pueden manejar a los demás como ellos quieren. También estaba viendo, fíjate, un documento, es un texto que es la perfilación criminal manual forense del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, y ahí viene precisamente muchísimo de lo que estamos hablando y de las características que hemos mencionado muchas veces sobre este tipo de personas, que es la falta de empatía. Hay un rasgo que se me hace súper interesante, que es la incapacidad para organizar planes a futuro, que es lo que tú y yo hemos hablado muchas veces aquí, de que en el momento piensan que todo va a salir bien y ya se libran del problema o del estorbo, o en este caso ella que iba a heredar dinero, pero no piensan lo que va a pasar si te atrapan, lo que va a pasar que es fácil, que eso no lo piensan y siempre decimos, ¿qué será? ¿Una torpeza, un algo? No, es como una parte como de no tener muy claras las consecuencias reales de los actos, ¿no? Las Eh, consecuencias de los actos, que lo hemos platicado muchísimo. Sí, como que eso no está en el panorama así como muy claro, ¿no? Sino que es el momento presente y ya. Luego, pues obvio, la dificultad para sentir emociones y sobre todo conectar con las emociones de los otros, la distinción entre el bien y el mal, o sea, para este tipo de gente casi siempre el bien es lo que ellos digan, o sea, lo que a ellos convenga, como lo que dice ella, pues es que yo me quería librar de mis papás, eso es el bien para ellos. Mira, si te fijas en eso, muchas veces no necesitas ser una psicópata, pero pues sí puedes tener unos estos rasguitos y ustedes lo pueden haber notado en algunas personas que a lo mejor les hacen un mal y les reclamas y no entienden por qué, o sea, no sé, Exacto. ¿cómo puedo haber yo hecho mal? O sea, ¿no? Claro, No, no quiere decir que sean psicópatas, pero es esta, porque luego no entendemos cuando decimos no tienen la capacidad de entender el bien y el mal, ¿no? Es que esa falta de conciencia, y como tú lo dijiste ahorita, de empatía y demás. sí, ahorita que dijiste, y no es que sean psicópatas, pues no, pero sí son como cachitos. Hay muchos autores de psicoanálisis que dicen que sí tenemos pedacitos así como medio psicotiquillos todos, ¿no? Y bueno, André Green mismo, que lo mencioné hace un rato con lo de la madre muerta y el amor helado, también tiene un libro que se llama Locuras Privadas, que habla de eso, esos cachitos que tenemos así como de, ¿no? Pero que no te llevan de ninguna manera ni a la conducta criminal ni a lo antisocial. Que por cierto, quería hacer una pequeñita aclaración por aquí, vi que alguien decía que el psicópata se nace y el sociópata se hace por el entorno. No, no necesariamente, porque la sociopatía tiene que ver con una incapacidad o dificultad para aceptar límites y reglas, y eso no necesariamente es dado por el entorno, puede ser también multifactorial, igualito que lo de la psicopatía, y además pueden ir juntas, puede haber comorbilidad. Pero bueno,
tienen esto, la falta de remordimiento, Lupita, también, o sea, cero remordimiento. A ella lo único que ella lamenta es que la hayan descubierto y que por eso ya no se va a poder casar con su novio y disfrutar del dinero que iba a heredar. Eso es lo único que lamenta, pero no hay una sola gota No, de de compasión arrepentimiento, y de nada. O sea, el novio compasión. sí se arrepiente, el novio está totalmente arrepentido, pero ella no, para ella los papás le estorbaban y además pues iba a tener la herencia, lo cual al amigo delincuente pues se la compra. No, pues Sí. estás rica y vamos, pero lo que dijiste hace rato, que es lo que decimos y creo que repetimos muchas veces, la falta de capacidad de entender las consecuencias de tus actos. Uh-huh. Eso Que, es una y en la característica. naturaleza del hombre existen muchas personas que lo hemos visto, insisto, no necesariamente psicópatas, no, pero hay mucha gente incapaz de hacerse responsable y se dedica a culpar a todos, a repartir culpas menos yo. Yo no soy responsable de mis actos. No, pues sí, sí eres, pero en este caso ya es superlativo. Sí, exacto. Y por eso es que cuando los descubren y uno comienza con este pensamiento que traemos siempre de, bueno, ¿y por qué mejor no se fue? ¿O por qué no hizo tal cosa? ¿Por qué no? Pues no, porque no está en su No. radar de pensar ese tipo de madurez. En ese sentido, hay como otra fórmula, digamos, de pensamiento, ¿no? Y de Y cómo mira se... que estaba en una escuela privada, era el Tec Milenio también y demás, que cuando leí eso dije, válgame, señor, no sé cómo. Bueno, pues también estaba en esa escuela, tenía una buena educación, pues algo bueno, ¿no? A lo mejor fue demasiada también soledad sumado a esta falta de empatía. No sé, hay tantos factores, ¿no? Que le Sí, pueden haber afectado. y muy probablemente había muchos otros focos rojos que nadie vio, que nadie consideró. Por ejemplo, sabemos que dicen cuando ella entró a la adolescencia, sí le notaron estos cambios que pensaron que eran los propios de la adolescencia, sí, pero es que hay que saber medir, eso es muy importante también. Sabemos que los adolescentes sí se van a volver rebeldes, se van a volver desobedientes, pero la tarea de los padres es entender eso, tolerarlo y seguir poniendo los límites básicos, ¿no? Importantísimos. No decir, pues ya como está adolescente, pues ya quién sabe. No digo que eso pasó, simplemente es algo que podría haberse tal vez dado. Que empezó a ser cruel con su perrito, con su mascota. Es un grave, No eso hemos visto hasta el cansancio, es una banderísima roja. ¿no? Banderísima roja, porque, o sea, cambiar hasta con tu mascota, hacerle daño, eso es un signo. Así es, totalmente. Entonces ahí también como que, pues no sé qué pasó. Y también, pues muchas veces subestimar y decir, esta persona es grosera, ¿no? De repente es muy irritable o de repente se pasa, pero no verlo como un problema real que se debe atender, sino como algo que, ay, se ha vuelto tan majadero, porque eso me recuerda a gente que yo sí he conocido que uno ve que están en franco peligro y no lo ven, Lupita. O sea, no, en este caso estamos hablando de una chavita, pero de pronto, no sé, personas que tienen una pareja violenta y te cuentan, ¿no? El otro día se enojó y hizo esto y gritó y aventó quién sabe qué y te dice, qué bárbaro, ¿qué? Y uno le dice a esa persona, estás en peligro, esto es peligro. Y como que dicen, no, o sea, No es ¿no? para tanto, no es para tanto. Y no, sí, sí es para mucho, Ahora, a ¿no? mí me llama mucho la atención esto, y ya lo dije hace ratito, de los 6 hermanos que tiene, que seguramente eran mucho mayores que ella, eh, no había acercamiento con ella a la hora que el papá son hijos de un matrimonio anterior del papá. No había acercamiento con esta menor, nunca convivieron con ella, deben haber tenido hijos de la edad de ella. No tenía más familia, o sea, a ver, 6 hijos, por lo menos uno debe haberse casado, haber tenido hijos, y Ujú. seguramente de la edad de ella, o más grandes o más Sí. chicos, pero al parecer no, ella está sola con sus padres. Y por Porque hablan de una personalidad algo retraída, ¿no? También, que era como tranquila, te digo, antes de la adolescencia, sobre todo, hablan de que era tranquila, que era como muy calladita, como retraída, y eso a veces también es necesario observarlo, no nada más decir, es así, no, ¿y por qué, no? ¿Dónde están sus aspectos de socialización, de integración a los pares, a los grupos, a la familia? Son muchos detalles que sí están ahí, ¿no? Importantes. muy importante. Como ya no se supo más y en parte, pues
Bueno, pues sí, ella no se sabe dónde está, pero a mí sí me preocupa un poco, ¿no? No sé qué tanto tratamiento le hayan dado, cuál haya sido su No, pero, pronóstico. a ver, lo dice, esa nota es del periódico La Ujú, Jornada del año 2018, cuando reportan que sale libre de la cárcel y la está esperando un grupo religioso. ujú. Sí, es verdad, eso dijiste. Y que porque le iban a dar un tratamiento, según, ¿no? Ajá. Exactamente, eso sería, digo, por supuesto ya se pierde la pista de ella, viene a la Ciudad de México y no sabemos que sea de ella, por ahí nos hicieron favor de mandar unas fotos, no me atrevo a ponerlas aquí porque dudamos que sea efectivamente ella, o sea, no, hay una persona, puede ser un homónimo, ¿no? Pero no sabemos. Seguramente rehizo su vida e insisto, pues la psicopatía no es una enfermedad que se cure con aspirinas, ni antibiótico, ni antivirales, ni De ese nivel 9, de ujú. acuerdo con los estudios que le hicieron, bajo los parámetros del FBI, pues no es de muy buen pronóstico, la verdad. No, nada, para nada. ¿A dónde la llevaste? ¿En qué entorno se mueve? ¿Qué es lo que dijimos justo en el inicio de este programa? Convivimos con personas que parecen normales, que no conocemos su pasado, que no conocemos su entorno, que no conocemos sus pecados, sus delitos o como los quieran llamar, y se nos presentan como personas normales, porque además, pues una era menor de edad, los menores de edad, pues no son tan estigmatizados como los adultos. Entonces, puede estar una persona que ha matado a sus padres conviviendo. Chihuahua es el estado más grande de la República, está al norte, Ujú. colindando con Estados Unidos, y la Ciudad de México está en el centro del país, y es un país bastante grande. Entonces, y en una ciudad donde son nuclear 8 millones de habitantes, pero 20 con la zona conurbada, que somos esta cantidad de gente, pues claro que las personas se diluyen. Y Sí, entonces ustedes pueden tener como vecina a una persona que no saben. sí. Qué fuerte. Ay, no, sí, no, no, no. Pues bueno, oye, este es el caso de Ana Carolina, la niña, la adolescente psicópata en Chihuahua, que acabó con la vida de sus padres por dinero, por libertad, por una fantasía absurda de salirse con la suya. Y que no mostró ningún remordimiento, ni arrepentimiento, ni por un solo segundo, que esa misma noche se fue a cenar hot dogs, después se fueron al otro día a una fiesta, andaba festejando de lo más contenta, viendo anillos de matrimonio y saboreando, ¿no? Su triunfo aparente, ¿no? Eso es lo escalofriante, eso es lo Justo terrible. aparente, efectivamente, iba con la frialdad a denunciar la desaparición de los padres cuando ya sabe que los mató, que se deshizo de ellos, que ya celebró, que se fue a un restaurante. Ujú. Muy fuerte. Y deben haber intervenido los hermanos. Lo chistoso aquí es que ella es la que denuncia la desaparición, no así los hermanos mayores. Pues como ella era la que vivía con ellos, era su coartada, ¿no? Exacto. Quiso que esa fuera su coartada, Si hubiera pues existido una relación más normal y no aparecen tus padres, pues les hablas a tus hermanos. absolutamente. Y aquí no sucede eso, ella va sola a denunciar. Yo creo que ahí es donde la familia, donde la policía también duda. Exactamente. Sí, 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 así es. Pues bueno, es momento de despedirnos, doctora Mel, con este caso de Ana Carolina, la adolescente psicópata. Perdonen si tuve algún problemita, es que se metió un sonido y yo tuve que estar, perdón, y yo dije a lo mejor se conectó o algo, pero bueno, ya estamos en orden. Pero gracias por habernos acompañado. Esto es un caso que deja muchísimo que pensar, hay que observar. El silencio a veces es muy bueno, pero tanto silencio a veces no es tan bueno porque la cabeza sigue hablando y sigue girando. Exacto. Eh, y bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado, miembros del canal, suscriptores, gracias por estar aquí. Suscríbanse, recomiéndenos y escríbanos si quieren algún caso en especial. Por supuesto que aquí lo pensamos, lo repasamos, lo investigamos y claro que después lo analizamos. Muchas gracias, doctora Mel. Gracias, Lupita, gracias a todos por acompañarnos y pues como dices tú, ahorita tómense un tecito, vean un capítulo de un programa de diversión y descansen. Exactamente, exactamente. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con más almas rotas. Hasta luego.